los 18 años cae a mínimos históricos. Es la conclusión al menos principal de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias que el Ministerio de Sanidad publica cada 2 años. Poco más de un 27% de los jóvenes confiesa haber probado el tabaco alguna vez y apenas un 4% dice que fuma a diario. En cuanto al cannabis, un 21% dice haberlo consumido, casi 6 puntos menos que el año pasado. También disminuye el abuso del alcohol, alcanza los niveles más bajos desde el 2000. Sin embargo, preocupa el uso de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos, que sigue siendo muy elevado. Y les hablamos ahora de una tormenta eléctrica con decenas de rayos y truenos que ha sorprendido esta madrugada a los vecinos en Pontevedra. Una consecuencia más de este temporal que está afectando en las últimas horas a Galicia y que está dejando también vientos muy fuertes de en torno a rachas de 150 kilómetros por hora, además de lluvias abundantes. El tiempo está causando estragos, esa borrasca que nos está afectando y que va a ir barriendo toda la península y que se concentra sobre todo en puntos del oeste peninsular. De hecho, en Huelva hay aviso naranja por tormentas. Allí podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Fran Andrés. Buenas tardes, pues de momento no se ha acumulado esa cantidad de agua, sí que ha caído algo en municipios como Ayamonte y Isla Cristina. Allí, en otras zonas del litoral, miran con preocupación al mar, donde se pueden formar mangas marinas, tornados. De hecho, aquí en la provincia, hace unos días un hombre perdía la vida a causa de las fuertes rachas de viento. En esta jornada sopla con mucha intensidad, se prevén alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, pero lo cierto es que el tiempo no es tan adverso como la borrasca de la semana pasada. Este frente lo más probable es que pase de forma más rápida, se va a desplazar a la provincia de Sevilla. Allí se han cerrado parques y cementerios ante el aviso naranja, eso sí, muy pendiente, porque en principio se va a mantener activo hasta las 6 de la tarde. Gracias, Fran Andrés. Por cierto, mostrábamos imágenes de Galicia que le está afectando en especial esta borrasca y lo pueden comprobar incluso la señal que nos llega en directo desde San Censo. Nueva visita, en este caso al rey emérito, a nuestro país, a España. Esta nueva visita tiene como motivo pues las habituales regatas que se van a disputar allí, eso sí, si la meteorología lo permite. Están previstas para este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, como ven. Ha llegado al aeropuerto, hemos estado aquí hace unos minutos, al aeropuerto de Vigo, y ahora se dirige en coche hasta el domicilio de su amigo regatista también, Pedro Campos, con quien se suele alojar de forma habitual cuando viene a España y a Galicia para participar en esta. Bueno, pues su vuelo aterrizaba en el aeropuerto de Vigo, como les venimos contando hace unos minutos. Esta visita es una visita para participar en la regata, y es un deporte que el rey Juan Carlos siempre ha sido muy activo y sigue participando en él. Es importante destacar que la meteorología, bueno, pues puede jugarles una mala pasada y estamos pendientes de ella. En cualquier caso, hoy llega el rey a España, ha llegado y lo hace en un día en el que sale a la venta en Francia Reconciliaciones, el libro de memorias de don Juan Carlos. Son unas 500 páginas donde se recuerda pues, prácticamente toda su vida, desde su nacimiento en el exilio hasta su abdicación y su retiro en Abu Dhabi. El libro está dedicado a su familia, menos a la reina de El tren Saint-Jean. 9 de noviembre de 1948. En este tren viaja el príncipe Juan Carlos desde Lisboa con destino a España. Tiene 10 años. Viene a España para comenzar el bachillerato. En el andén, mi padre dijo a mi madre: María, despídete de Juanito porque no sabemos cuándo volveremos a verlo. Al escuchar esas palabras sentí un nudo en el estómago, ya inquieto por ir a ese país que era el mío, pero que no conocía, del que hablaba mal el idioma, sin ningún miembro de mi familia y una escuela nueva que me daba temor. Se examina en el Instituto de San Isidro. Su formación castrense estaría cada vez más cerca y pilotándolo todo Franco. Al final de mi internado ya había reflexionado y planificado cuidadosamente mi formación. Lo descubrí hace poco, al encontrar por casualidad cartas que había enviado a mi padre. Un retrato generoso el que hace de Franco, que nace del agradecimiento, dice, por colocarle en la jefatura del Estado. 23 F. Desde Zarzuela el rey sigue todos los acontecimientos y hace llamar a su hijo. Papá, ¿qué está pasando? He lanzado una moneda al aire.
La corona está en el aire. No sé de qué lado va a caer. Juan Carlos esconde en sus memorias los episodios más oscuros de su reinado, su relación con Corina, que sin nombrarla dice que fue un error, o sus regalos de Abu Dhabi. El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe, que se va de España. 6 meses antes de su marcha, cuenta, Felipe le retira la asignación. Se lo comunica en su despacho. Este anuncio significa que me repudias. No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Su hijo Felipe dice, no le respondió. El señor Teixeira no cuidado. ¿Y esto pues de un fogonazo? Porque un miembro de la familia estaba haciendo fotos del dictador muriéndose. No le falta lo que se dice un scoop. Gracias. Hay más de 10 tubos. Estaba soldado por todos lados. No le dejaban morir. Necesitan el tiempo para poder ir moviendo los hilos y que la sucesión se haga de acuerdo a lo que ellos desean. Se escondió muchísimo a los españoles. Las fotos de la muerte de Franco me repara nada. No fue el fallo judicial que lo compró. Y que fotografía y que fui yo. Totalmente mentira. Somos 3 cabrones. El más inocente, yo. The next and last stop is City Hall. En Estados Unidos hoy es noticia este hombre. Ahí lo están viendo. Con ese vídeo, que también les hemos puesto un extracto, publicado en sus redes sociales, se ha celebrado su victoria Zoran Mamdani. Es el próximo alcalde de Nueva York. Campañas como esa le han acercado a un público más joven y desencantado. Se ha logrado una participación histórica, no acudían tantos votantes a las urnas desde hace más de 40 años. Mamdani hace historia también porque es el primer alcalde musulmán y el más joven, tiene 34 años en un siglo. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Zoran Mamdani es el primer musulmán y demócrata socialista alcalde de la Gran Manzana. Es la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas y ha vencido el 50% de los votos frente al independiente Andy Cuomo, que contaba con el respaldo de Trump, y el republicano Curtis Slick. Hace apenas un año, Mamdani era un auténtico desconocido, miembro de la Asamblea Estatal de Albany, que gracias a las redes sociales de 100.000 voluntarios que han ido pidiendo que lo votaran puerta a puerta, ha logrado recuperar la ilusión de muchos ciudadanos. Mamdani ha prometido proteger a todos. Viaja en alta velocidad entre Valladolid y Madrid desde solo 9 euros. Let's go. Le ha tachado de comunista y le ha amenazado con reducir al mínimo los fondos federales de la Gran Manzana si gana. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Una victoria que es un revés para Trump, quien ha reconocido la derrota, pero solo porque dice su nombre no estaba en la papeleta. Mamdani será el alcalde más joven de la Gran Manzana en un siglo. Asegura que a partir de ahora Nueva York será un lugar de luz y en este momento de oscuridad política. Son amigas demócratas de centro, compartieron piso en Washington, ex agente de la CIA una, ex piloto de la Armada la otra. Ambas han hecho historia con su victoria. Abigail Spanberger, arrebata a los republicanos, Virginia será la primera gobernadora del estado.
y Nikki Sherrill se convierte en la primera mujer demócrata que va a gobernar en New Jersey. Ambas se han impuesto claramente a los aspirantes republicanos del movimiento MAGA, un año después de la victoria de Trump en las presidenciales. Todo un revés al presidente. Es una victoria aplastante para los demócratas en ambos estados, dice este profesor de políticas de la Universidad de Virginia, y destaca que allí el margen es tan grande que Abigail Spanberger ha impuesto a sus candidatos a vicegobernador y a fiscal general. Los demócratas han barrido en lo que es el anticipo de las elecciones de mitad de mandato, que son el año próximo. Una victoria clave para un partido que busca líder, también para entender qué mensajes pueden convencer a los votantes de Trump. Habéis elegido a alguien que se centrará en lo que más importa: reducir los costes, la seguridad y fortalecer la economía. Y esto que recalca la gobernadora de Virginia es algo en lo que han centrado su campaña todos los demócratas que salen victoriosos de las elecciones, también el alcalde de Nueva York, Mandani, aunque desde el otro extremo del partido, el socialista. Conozco vuestras luchas, vuestras esperanzas y vuestros sueños, dice la gobernadora de New Jersey, cuya campaña ha sido contraria a las políticas de Trump. Los demócratas avanzan en oposición a la gestión del presidente, que ha echado la culpa de la derrota al cierre de la administración. Estados Unidos ataca de nuevo una embarcación en el Pacífico. Según la Casa Blanca, se trataría de una narcolancha y asegura que han muerto las dos personas que viajaban a bordo. Con este son ya 17 los ataques de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escucha, he montado una línea directa para enviaros. Es el momento en el que un avión de carga se estrella en Kentucky, Estados Unidos, provocando una enorme bola de fuego. El accidente deja al menos 7 muertos y 11 heridos. El aparato ha despegado en llamas y no ha podido remontar. Protestas esta mañana durante la inauguración de la primera tienda de Shein en París. El gigante asiático del comercio online ha abierto un local en medio de la polémica por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. La Fiscalía francesa, de hecho, ha iniciado una investigación y los directivos de la compañía tendrán que comparecer ante los diputados franceses el día 18. La policía ha tenido que actuar para mantener el control en la zona. Y la Unión Europea ha logrado cerrar un acuerdo sobre el clima en vísperas de la cumbre mundial que arranca mañana en Brasil. Estamos delante, Paco. Mantienen la reducción del 90% de las emisiones para 2040, lo que defendía España, pero con flexibilidad, como querían Francia. Los documentos son para el cabeza plana. La Unión Europea logra un acuerdo tras muchas horas de negociación. La reunión que empezó ayer ha terminado esta mañana con aplausos en la sala después de que el ministro danés haya agradecido el esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo sobre la ley del clima. Se mantiene el objetivo de reducir un 90% las emisiones en 2040, aunque ha habido que hacer concesiones que rebajan ese compromiso. Se va a permitir a los países aumentar hasta un 5% la compra de créditos internacionales, es decir, compensar como propia la reducción de emisiones en países extranjeros. Incluso ese 5% podría llegar a un 10% más adelante, como pide Italia, porque se ha incluido una cláusula de revisión. No es un acuerdo perfecto, pero es un gran avance, reconoce la vicepresidenta para la transición ecológica. España, junto con otros como Finlandia o Países Bajos, ha presionado para que hubiera un acuerdo, dice, ambicioso. La Unión Europea llega, por tanto, a la cumbre del clima con una postura consensuada, aunque no unánime. Han votado en contra Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. España ha enviado a Jamaica un hospital de campaña para ayudar a los afectados por el huracán Melissa. Tiene capacidad para atender a 200 personas al día y realizar todo tipo de operaciones. También viaja un grupo de voluntarios. 70 voluntarios, entre los que hay personal de emergencia, sanitarios, bomberos y personal de la Agencia Española de Cooperación, se preparan en esta base de Torrejón de Ardoz para salir rumbo a Jamaica, donde instalarán un hospital de campaña que estará en funcionamiento durante el próximo mes y que pretende ayudar a los damnificados por el huracán Melissa, uno de los más devastadores de los últimos años. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha acercado a esta base aérea para despedirlos y agradecerles su trabajo. Son la representación de lo mejor de nuestro país, de la solidaridad de nuestro país y del compromiso que ofrece a todos aquellos que, por distintas situaciones, en este caso catástrofe natural, se encuentran entre los más vulnerables del planeta. Y en Filipinas, al menos 92 personas han muerto y 13 están desaparecidas por el paso del tifón Karmaegi.
Hay además cerca de 500.000 evacuados, se han alcanzado vientos hasta 150 km/h y fuertes lluvias que han anegado calles y casas. En algunos puntos el agua ha alcanzado el techo de las viviendas. El Picasso, que se extravió durante su traslado a Granada, ya está expuesto tal y como estaba previsto. Forma parte de la muestra Bodegón, La Eternidad del el Arte, que podremos visitar hasta el 11 de enero. Son muchos los curiosos que se han acercado a conocer esta obra que tanto ha dado que hablar. El ganador del premio Cervantes, Gonzalo Celorio, ha hablado sobre la relación entre su país y España. El ensayista mexicano ha asegurado que la conquista de España sobre México fue violenta, pero que entonces España todavía no era España. Sí, el ensayista mexicano Gonzalo Celorio ha alabado en esa conferencia de prensa los guiños que lanza España para normalizar sus relaciones con México. También ha defendido el mestizaje durante la colonización, aunque ha recordado que fue desigual porque fue sobre todo de hombres españoles con mujeres indígenas. Y finalmente no ha eludido el espinoso tema del perdón histórico que solicita la presidencia mexicana. Fue una conquista violenta, pero lo que es verdad es que cuando eso ocurrió, España no era todavía España, ni México era todavía México. Y creo que más bien hay una actitud un tanto retroactiva que a mí no me parece pertinente para recuperar, digamos, esta especie de violencia que hubo hace 5 siglos. Me parece que pues, es algo que implica un absoluto anacronismo y que además atenta contra nuestra propia integridad mestiza. Mercedes Luján lleva desde los 12 años enamorada de la guitarra flamenca. De Lorca, pero de ascendencia jerezana, fue su abuelo, el maestro Palmita, quien le metió el gusanillo del toque. Ahora por sus acordes nos recuerda la importancia de la tradición en memoria del flamenco, en origen y revolución. Mi abuelo fue alumno de Javier Molina, que estoy poniendo en la escuela del Jerez de hace 150 años. Él fue mi maestro y de él a hoy. Un disco de hoy pero con matices del ayer, donde Luján, la única mujer guitarrista concertista del país, se rodea de José Mercé, Campino Chico e incluso le hace una taranta a Paco de Lucía. La taranta marca un punto de inflexión en el disco entre el origen y la revolución. Con Paco llega la revolución, a la guitarra, al flamenco. Luján ha tenido que sortear las miradas recelosas de quienes no han visto a una mujer tocar la guitarra. 3 años, ha llegado a las semifinales del Cordón Minero en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Paya, no había nacido en Andalucía. Claro, cuando a mí me veían tocar era como atrás, ¿sabes? Un premio que ninguna mujer guitarrista ha obtenido en los 64 años del festival. Algo que no ha impedido a Mercedes Luján posicionarse como guitarrista de la escena flamenca mundial. Llévalo al siguiente protocolo. Para descubrir todas las penalizaciones historia al imponerse en las elecciones en Nueva York. Es el primer candidato musulmán que logra la alcaldía de la Gran Manzana, tradicional pseudo-demócrata, y además es el más joven en un siglo, tiene 34 años. Los demócratas también han vencido en estados clave como Virginia o Nueva Jersey. Un resultado que llega cuando se cumple hoy un año de la victoria de Trump en las presidenciales. 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Están viendo en directo el canal 24 horas aquí en España. Tercera jornada hoy del juicio al fiscal general del Estado por las situaciones de los correos del medio de Isabel Díaz. Hoy ha declarado como testigo el que fuera líder de los socialistas madrileños, que ha asegurado que el documento recibido sobre González Amador no le llegó de la Fiscalía. También ha comparecido la principal asesora de Moncloa, que se lo envió. Ha dicho que se lo envió un medio de comunicación, pero que no recordaba.
El juez Peinado rechaza el archivo de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el resto de imputados, su asesora en la Moncloa, el delegado del Gobierno en Madrid y el empresario Barrabés. El magistrado mantiene la imputación de 5 delitos a la mujer de Pedro Sánchez e investiga a la actual secretaria general de Presidencia. Las bolsas europeas, ya lo ven, siguen en rojo a la estela de la jornada bajista en Wall Street y en los mercados asiáticos por las dudas sobre si hay o no burbuja en los valores de inteligencia artificial. El IBEX 35 cae por debajo del nivel de los 16.000 puntos, con Telefónica bajando en torno al 3% después de su desplome de un 10% en la jornada de hoy. Los jóvenes consumen menos alcohol, tabaco y cannabis. Es al menos la buena noticia que nos trae la última encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias. Registra los mejores datos desde hace 30 años. Sin embargo, sigue preocupando el uso elevado de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Juan Carlos ha llegado ya a España. Su vuelo aterrizaba en el aeropuerto de Vigo hace unos minutos. Tiene que haber otro. En las 24 horas esta nueva medida tiene un motivo, a lo cual y para las casas que se van a celebrar este fin de semana allí. Eso sí, si la meteorología lo permite. Llega a España precisamente hoy que se pone a la venta en Francia sus memorias. En ellas defiende su herencia democrática para España, un hogar al que asegura desea regresar, y también revela que vivió como un rechazo la renuncia de su hijo Felipe VI. El presidente está dentro, según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga. Un residente decente vale más que 10 de Se pinta por completo el nuevo disco de Rosalía Lux, después de que haya aparecido unos minutos a las redes sociales. Usa el cabeza plana para conectar los discográfica. Voy a ultracongelarlo con un Daemon. Cerrando, no preguntes. ¿El presidente no se dará cuenta? Voy a conectarte directamente a su silla. No se enterará de una mierda. Podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido. Está fuera de este mundo. Pues el frente atlántico va a regar prácticamente toda la península, además nos va a dejar un bajón de las temperaturas. Continúan avanzando las lluvias cada vez más intensas desde el oeste peninsular hacia el este. Precipitaciones fuertes o muy fuertes, tormentosas, con granizo, incluso granizo de gran tamaño. Acumulaciones muy importantes de precipitación, además en cortos espacios de tiempo. Estas son las acumulaciones previstas. Mucha atención en Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y por supuesto se extienden hacia más regiones. El tiempo cada vez más adverso y viento también muy fuerte en el norte, más de 110, 120 kilómetros por hora. También temporal marítimo, insistimos, situación muy adversa, precaución. Ya ha terminado la tercera sesión del Juicio Fiscal General del Estado por revelación de secretos tras las declaraciones ayer de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete. Esta mañana han testificado que fuera líder del PSOE y un ex cargo de la Moncloa, y los dos, Daniel Luis, hace 24 horas desvinculan a la Moncloa de la filtración ante el correo de González. Adoro estos Daemons. Vinculan además que recibirán indicaciones por parte de Presidencia del Gobierno sobre cómo afrontar a nivel de comunicación los delitos fiscales que perseguían a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Pilar Sánchez Ojeda, entonces alto cargo de Moncloa cuando sucedió esta presunta filtración el pasado año, y ahora número 2 del PSOE madrileño, ha asegurado que no recibió ese correo en el que pactaban, en el que cerraron un pacto de la Fiscalía con los abogados de Alberto González Amador, y que en su lugar lo que recibió fue un pantallazo con ese email procedente de un medio de comunicación. Dice que se lo envió un medio de comunicación, aunque no recuerda cuál. Después ese pantallazo se lo envió al que fuera líder de los socialistas madrileños, dimitido hace aproximadamente un año por esta causa, Juan Lobato. Dice que se lo mandó a él ese pantallazo y que después lo utilizó, ha dicho Juan Lobato, en la mañana del 14 de marzo en la asamblea madrileña para, en cierto modo, hacer regañar a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta madrileña, por los delitos fiscales por los que estaba involucrada su pareja, Alberto González Amador. Dice que utilizó ese pantallazo y no el propio correo electrónico porque desconocía cuál era su origen, no sabía si procedía de la Fiscalía General del Estado o de otra. 3 horas y media. En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación. Lo tienen los medios. Sí. ¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. Usted le transmite a doña Pilar Sánchez Cera que tendría que salir en los medios para utilizarla. Que tendría que conocer el origen, que sí que fuera legítimo, digamos. Se lo trasladé en términos de pregunta. ¿Esto de dónde viene? Le dice exactamente, pero la necesito diciendo de dónde la saco. Exacto, esto de dónde viene. Porque es el objeto del debate político, la mentira de la presidenta de la Comunidad de Madrid y evidentemente era el tema político del día. Después de las declaraciones de Sánchez Acera y de Juan Lobato han intervenido 3 periodistas en el Tribunal Supremo, uno de Vox Populi, una de Libertad Digital y sobre todo una declaración importante en esta fase oral del juicio contra el fiscal general del Estado, la declaración del periodista del Mundo que el pasado 13 de marzo del año pasado publicó ese artículo haciendo referencia a que la Fiscalía ofreció un pacto a los abogados de González Amador. Dice que accedió a un mensaje de la Fiscalía en que decían podemos llegar a un acuerdo, que esto él lo interpretó como que la Fiscalía era quien había tenido la iniciativa de ofrecer ese pacto. Sí que tuvo acceso a ese correo, que era una respuesta de la Fiscalía, un correo que se publicó, que se envió el día 12 de marzo, es decir, un día antes de publicar ese artículo, y que accedió a ese correo por varias fuentes fidedignas, dice, aunque no ha querido revelar cuáles eran por respeto, por acogiéndose al secreto profesional. Una de esas fuentes pudo haber sido la Fiscalía General del Estado, aunque ayer dijo también en el Supremo la jefa de prensa de la Fiscalía General que no le llamó durante esa noche este periodista de El Mundo. Ya ha terminado, por tanto, esa primera fase de las testificales de hoy. Han declarado 3 periodistas y esta tarde a partir de las 3:30 declararán otros 3. ¿Tuvo acceso usted a ese correo? Al correo como tal no. Tuve acceso a la textualidad de lo que ahí se decía. Me lo pasaron por escrito, sí, pero no el correo como tal, sino la textualidad. ¿Tuvo usted conocimiento, antes de que lo publicara la cadena SER, de la existencia del email de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado don Carlos Neira manifiesta que ciertamente se han cometido los delitos contra la hacienda pública? No, se reproduce el correo del día 12 de marzo que remite el fiscal Salto al abogado señor Neira. Lo reprodujimos el contenido en el texto de la información y en la edición web. No me va a decir quién le entregó ese correo. Lo siento mucho, pero me cojo de esa declaración. En el gobierno mantienen su respaldo a García Ortiz, también Podemos. El Partido Popular cree que el fiscal actuó siguiendo las directrices de Moncloa y el propio presidente del gobierno. Yo estoy seguro que el fiscal general del Estado actuó siguiendo instrucciones del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. Claro que había una operación instigada desde el gobierno de España, desde el Palacio de la Moncloa, para poner el foco en Isabel Díaz Ayuso. Viendo sometido a esto al fiscal general del Estado, cuando de lo que deberíamos estar hablando es del caso que lo originó, que es la corrupción de la señora Ayuso. Que se hable del fiscal general del Estado cuando de lo que deberíamos hablar es de la corrupción del PP. No me corresponde a mí ir comentando las declaraciones que se producen. Igual tendría ganas de hacerlo, pero creo que me corresponde ser respetuoso con el tribunal, ser respetuoso con las personas que están en ese juicio oral, que están declarando, y esperar con toda confianza y con todo respeto que el Tribunal Supremo resuelva este asunto lo antes posible. Las novedades en el caso de Doña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, el juez Peñarol rechaza archivar la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. Además, imputa a otro alto cargo de la mujer. Se trata de un alto a cargo de Moncloa, secretaria general de Presidencia, Judith Alejandra González. La investiga por malversación y la cita para el próximo 12 de noviembre para que declare y también para informarla. Además, llama a 9 testigos. Entre ellos están el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid o el presidente del Instituto de Empresa. Eso sí, descarta que vuelvan a testificar Pedro Sánchez o Félix Bolaños. Además, el juez Peinado ha requerido una cantidad importante de documentación, por ejemplo, la agenda de Begoña Gómez y de su exasesora, también sus pasaportes o un listado de sus viajes, y vuelve a insistir en que si esta causa llega a juicio será por jurado popular.
El juez que investiga el caso Leire Díez ha empezado a tomar las primeras declaraciones. Los primeros en testificar han sido los dos fiscales que denunciaron un posible intento de soborno del ex militante socialista. También hoy está citado el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo para testificar si Díez le ofreció favores a cambio de información. Está previsto que la ex militante socialista declare como imputada el 11 de noviembre. Y siguen las reacciones a las revelaciones sobre la supuesta relación del ministro Ángel Víctor Torres con la trama Koldo, que contiene el último informe de la UCO. El ministro insiste en que no hay ningún delito. El Partido Popular pide su dimisión. Lo que dije es que no me gustaba mínimamente este señor, pero no me iban a entrampar. Debe haber habido alguna reunión con más personas y eso bastaba para decir que yo había mentido, por lo tanto no me van a entrampar. Y ayer lo que ocurrió es que hay una carpeta en los anexos que dice que con el señor Aldana y Ángel Víctor Torres solo hay un mensaje que él me traslada. Pues alguien lo tiene que hacer. Hoy vemos a Ángel Víctor Torres un poco aliviado porque él cree que pueden salir otras muchas cosas que estoy seguro que pues saldrán en algún otro momento, pero creo que todo lo que se ha publicado ya tiene una gravedad suficiente como para que el señor Ángel Víctor Torres sea apartado por higiene democrática del gobierno de España. ¿Estás bien? Pues sobre este asunto hemos escuchado hace unos minutos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Santander, donde acudía a una acción que ha presentado el plan de gobierno. La decencia en la política no es un requisito. No, la decencia en la política es algo inexcusable. Y alguien que no sea decente no se puede dedicar a la política. Y alguien que tenga sospecha o dudas sobre la decencia no se puede dedicar a la política. Solo así llegaremos a la cochera. Segunda sesión de la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Esta mañana continúan declarando asociaciones de víctimas que relatan cómo vivieron el día de la riada en primera persona. Hoy es el turno, entre otras, de la Asociación Damnificados DANA Hortasud, que denuncian, dicen, el abandono por parte de las autoridades. No solo el día de la DANA, dicen también los días posteriores. Según su testimonio, no había seguridad, sí que había saqueos y la ayuda no llegó. Piden un pacto de Estado para que esto no vuelva. Yo pediría una especie de pacto de Estado con miras a tomar nota de todo lo acontecido, algunas de las cosas que yo les he relatado y algunas de las cosas que creo, confío que ustedes van a sacar en esta comparecencia, para ponernos a trabajar todos juntos, independiente de partidos. Olvidémonos de nuestras siglas y pensemos en las personas a las que estemos representando. Sonó la alarma. Sonó la alarma y teníamos el agua. Pues aún igual no en el techo, pero casi. La gente nos gritaba por la ventana. ¿Eso es que viene más agua? ¿Esa alarma es porque viene más agua? Quiero hablarles sobre los hybrids de Mr. Beast Black. Son figuras de acción coleccionables que pueden desarmar, mezclar con otras y crear su bestia personalizada. Algunos de estos hybrids son súper únicos, como este dragón dorado o este Hypertroll edición limitada. ¿Combinaste los hybrids más raros? Los hybrids de Mr. Beast Black. Estos muchachos están disponibles en cualquier juguetería. Se le indicó que intentara cogerse algo y que flotara. La corriente era mucho más fuerte. Me hizo caso hasta el último momento. Su mirada la acompaña cada noche y cada mañana al despertar. Al final de la calle, Fallecer, había un tapón de coches y se hundió. Seguimos pendientes de las negociaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para elegir al sucesor de Carlos Mazón. El Partido Popular quiere evitar elecciones anticipadas. En una entrevista a La Vanguardia, Abascal asegura que lo importante no son los nombres, sino las ideas, y marca sus exigencias. Nosotros no estamos hablando de candidatos, de personas, sino de una posición política, incluso de una posición política previa a unos presupuestos, como ocurrió en la Comunidad Valenciana. Y lo habíamos logrado porque es una declaración contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva. Tanto Feijóo como Abascal coincidieron en la necesidad de darle estabilidad a la Comunidad Valenciana. Vamos a confiar en los contactos, en las conversaciones entre el PP valenciano y Vox. Habría que evitar la convocatoria electoral.
Y el gobierno pide que haya elecciones en Valencia y acusa al Partido Popular de dejar a la comunidad urbana. Es evidente que Vox pues, exigirá políticas machistas, políticas racistas, recortes en derechos y, bueno, pues quién sabe qué hará el Partido Popular, pero existe el riesgo de que asuma las políticas machistas, las políticas racistas y los recortes de derechos solo para mantenerse en el gobierno un poco más. Esta mañana en Zaragoza se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Eugenia, la mujer asesinada ayer presuntamente por su pareja. En este acto también se ha recordado a otras víctimas de la violencia de género en Aragón. Con Eugenia ya son 35 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y lo que vale. Hablamos ahora del tiempo porque esta comunidad están hoy con avisos activados por fuertes lluvias, por tormentas, también por mar ojo al viento, que en Cantabria incluso podría alcanzar los 110 kilómetros por hora. En Sevilla, ahora están en aviso naranja por tormentas, se han cerrado los parques y también Javier Navas en las instalaciones deportivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues acaba de empezar a chiflar aquí en Sevilla, así que ya se nota esa borrasca que con toda probabilidad parece ser que va a dejar un menor número de incidencias y de acumulaciones de agua que la borrasca de la semana pasada, que sí dejó importantes inundaciones en algunos puntos, en algunos barrios de Sevilla, como este donde nos encontramos, el Cerro de la Águila. Para evitar riesgos, aquí los vecinos de este barrio llevan prácticamente toda la mañana intentando quitar los coches de las calles, evitando que el agua vuelva a entrar en sus casas, y lo hacen, como van a ver ahora, con barreras como esta colocadas en las puertas, en los portales. Aquí desde esta mañana ya están abriendo las arquetas en calles como esta, donde el ayuntamiento habría revisado, habría limpiado todo el sistema del alcantarillado. Aquí, como decís, hoy parques e instalaciones deportivas están cerradas para hacer frente a una borrasca que prácticamente va a poner a toda la provincia de Sevilla bajo aviso naranja hasta las 8 de la tarde por importantes acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Lluvia que podría ir acompañada de tormenta, de granizo y de viento hasta 70 kilómetros hora. Desde la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que va a ser una borrasca intensa, pero que va a pasar rápido, que va a durar en torno a unas 3 o 4 horas. Y una tormenta eléctrica con decenas de rayos y truenos ha sorprendido esta madrugada a los vecinos de Bueu, en Pontevedra. Es una consecuencia más de este temporal que ha dejado en las últimas horas en Galicia rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora de más de 4 días. Un día muy desapacible en Galicia, típico del otoño, un día de esos en los que confluyen varios fenómenos meteorológicos, vientos fuertes del sur, lluvias, olas e incluso tormentas. Aquí en las Rías Baixas buena parte de la flota está amarrada porque el día amaneció con alerta naranja por olas de más de 4 metros. Ahora ha bajado ya amarilla, pero ojo porque se volverá a activar la naranja por la tarde por la entrada de un nuevo frente. Buena parte de Galicia está en riesgo moderado por acumulación de lluvia. Por ejemplo, en As Neves a las 10 de la mañana ya se habían superado los 49 litros y en Oxistral, en Lugo, la ráfaga de viento máxima fue de 134 kilómetros por hora. Esta madrugada se registraron 70 incidencias, sobre todo caídas de ramas en las vías o de alumbrado navideño que en una calle de Vigo cayó encima de un coche. Don Juan Carlos ha llegado ya a España, su vuelo aterrizaba este mediodía en el aeropuerto de Vigo. Esta nueva visita tiene como motivo lo habitual que participe en las regatas que se van a disputar este fin de semana. Eso sí, la meteorología lo permite en Estamos pendientes de la llegada de don Juan Carlos al domicilio de su amigo, también regapista Pedro Campos, donde habitualmente se aloja Enrique Morales cuando acude al consenso. Así es, aquí mucha expectación porque Juan Carlos ha aterrizado hace casi 2 horas en el aeropuerto de Peinador en Vigo y se espera que aparezca aquí de manera inminente porque es donde se aloja en la casa de su amigo, el empresario Pedro Campos. Esta es la 6ª visita del rey emérito a territorio gallego, lo hace de nuevo para participar en la celebración de regatas de vela que tiene lugar aquí este fin de semana. Planea quedarse hasta el domingo y no tiene agenda. Se
Se espera que esta sea una visita que siga el plan de las últimas, con un perfil muy bajo, con pocas apariciones públicas, pasando la mayor parte del tiempo dentro del domicilio de Pedro Campos y solamente saliendo para navegar por la ría de Pontevedra o para comer en algún restaurante de la zona. Pero lo cierto es que esta visita está marcada por la comunicación de sus rumores, y aquí la expectación es máxima, que hay muchos medios esperando a ver si el Real Madrid hiciera algún comentario sobre esto. Como comenta nuestro compañero desde San Celso, hoy ya está a la venta, eso sí, en Francia. Tendremos que esperar hasta primeros de diciembre para poderla ver aquí en España. Las memorias del rey Federico, Reconciliación. Hablamos de unas 500 páginas en las que repasa desde su nacimiento en el exilio hasta su abdicación y su retiro a Abu Dhabi. El libro está dedicado a su familia, a la reina de Hoy sale a la venta, no está en todas las librerías de París, incluso en muchas de ellas había que haberlo solicitado. Nosotros ya lo tuvimos ayer y efectivamente nos hemos hecho una lectura rápida para sacar algunos de los titulares de estas 500 páginas, diferentes también a lo que adelantaban ya la semana pasada algunos medios franceses. Por ejemplo, lo que expresa Juan Carlos I su confianza en su hijo el rey Felipe y en su nieta la princesa Leonor. Dice que con ellos habrá una continuidad de la monarquía constitucional, pero eso sí, también dice que tiene dolor, le preocupa la frialdad de su hijo, que además le retiró la pensión. Dice algo así como: debo ser el único español que no cobra una pensión. Palabras también para el gobierno, un gobierno actual, dice, que ha tenido que pactar con la extrema izquierda y con los independentistas y que se congratula de los problemas de la corona. Le preocupa porque dice que en tanto en cuanto desacreditan su persona, desacreditan la institución y con ello también a la democracia. Sobre la reina Sofía, dice que no tiene suficientes palabras de cariño y de admiración, le llama mi reina Sofía y dice que muchos de esos aventuras amorosas que ha tenido en hijas son atribuciones ficticias de la prensa. Y sobre Leticia admite un desacuerdo personal, dice que la puerta, que cuando llegó a la Casa Real le dijo que la puerta de su despacho estaba siempre abierta, que ella nunca entró y que lo que intentó es que ese desacuerdo personal con ella no se reflejase en la institución. De hecho, es muy llamativo que la dedicatoria del libro va para todos aquellos que la acompañaron durante la transición democrática. Nombra a todos los miembros de la familia, excepto a la reina Leticia. Y en el interior, en las fotos que pone, apenas no, solamente hay una fotografía en la que aparece ella acompañada de la reina Sofía y de su esposo, el rey, entonces príncipe Felipe. No les podemos poner nombre y apellidos. Formaban parte de eso que llamamos gente corrupta. Yo qué coño iba a saber que estábamos pariendo un movimiento. Yo lo único que luchaba era porque quería tener una fuente cerca de mi casa. Como las criadas de los maridos, como las criadas de los hijos. El techo de cristal del que ahora se habla, que no estaba acá. Buscamos los recuerdos colectivos de la lucha por la democracia. Una lucha que no fue fácil. Tras la muerte de Franco, España seguía viviendo en dictadura. ¡La democracia no se hará sin nosotros! La clase media de España, tal y como la conocemos, desaparece y muchas familias caen a un escalón inferior. Son arrastradas a la exclusión social y detrás están, entre otras causas, la vivienda y el empleo.
La vivienda está expulsando a 1 de cada 4 hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias. El alquiler, según el último informe de Cáritas, se ha convertido en una trampa de pobreza y la precariedad laboral en la nueva normalidad. La educación es un salvavidas. El dato es rotundo. Si una persona no consigue completar estudios superiores en la ESO, se multiplica casi por 3 el riesgo de caer en la exclusión. Son las mujeres las que sufren especialmente esta fractura social. Vivo en una terraza con mi niña de 12 años, trabajo por horas, no tengo un trabajo fijo. Asumen una doble carga, un trabajo precario y el cuidado familiar. La exclusión también se hereda y se mide en años de vida. Observamos cómo el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo. Y esto es un golpe a la salud mental. Los diagnósticos de depresión o ansiedad que afectan al 12% de las personas que viven en este estrato. A veces te caes. Intentas estar fuerte, intentas luchar. Y los grandes perdedores son los niños y los jóvenes. La tasa de pobreza en menores es de las mayores de Europa. Según Cáritas, no fallan las personas, falla el sistema. Un modelo de sociedad que genera desigualdad, precariedad y que alimenta el individualismo. El sálvese quien pueda. Si le salió a pagar la declaración de la renta y lo fraccionó, sepa que hoy tiene que hacer frente a ese segundo pago. Usted y casi 5 millones de españoles más van a tener que hacer frente al segundo pago del IRPF. Es la parte final del pago fraccionado solicitado por algunos contribuyentes. Supone un 40% de la deuda total y el 70% de las personas a las que les salió a pagar prefirieron fraccionarlo en 2 pasos en vez de abonarlo todo en el último día de la campaña de la renta. ¿Qué pasa si usted no hace frente a este segundo pago? Pues que tendrá que hacer frente a una multa, un recargo que puede oscilar entre el 5 y el 20% del importe total. Eso sí, la cuantía depende de cuándo se cae. Por ejemplo, será un 5% si pasado el día 30 y no tiene requerimiento, lo paga, pero si tiene requerimiento, ya tendrá que pagar un 10% en el periodo que se le establece. Si no pagase en ese periodo, se incrementaría a un 20%. ¿Dónde se puede pagar? ¿Dónde se puede hacer el ingreso? Pues hay 3 formas: online, a través de la web de la agencia tributaria, en una oficina bancaria y también, si lo desea, puede hacerlo en la delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Les vamos a hablar ahora de los mercados. Tenemos por delante, al menos lo que llevamos de día, una sesión de caídas generalizadas tras las alertas de Judith García de corrección. Sí, aunque el ritmo de caída se suaviza, vemos en Europa incluso algún índice que se asoma ya al terreno positivo. Es lo que le está pasando a la bolsa de Londres. En cuanto al IBEX 35, registra las caídas más abultadas dentro del viejo continente. Son del 0,4% a esta hora, sin poder agarrar de nuevo los 16.000 puntos. Y todo ello en medio de esas preocupaciones por una posible sobrevaloración en bolsa de compañías vinculadas a la inteligencia artificial o a la tecnología. Esto lo pudimos ver anoche en Wall Street, también esta pasada madrugada en la sesión asiática. Miramos por tanto a los futuros de la principal bolsa del mundo, a la bolsa de Nueva York, que esta mañana venía con caídas abultadas, se han ido reduciendo y hasta ahora la vemos bastante planas, con la incógnita de cómo será finalmente la apertura en Wall Street. En cuanto al IBEX 35, su principal lastre lo encontramos en Grifols. La compañía presentaba resultados ayer al cierre, hoy los cotiza con caídas de 3 puntos porcentuales. Muy de cerca le sigue Telefónica, que continúa con los descensos importantes y ayer, tras presentar ese plan estratégico,